Hemos entrado en el primer domingo del mes de octubre. Hoy es Día del Señor. Hoy celebramos con gozo y con fe la resurrección del Señor de entre los muertos. Jesús es el Hijo de Dios que, dando su vida en la cruz por nosotros, nos ha rescatado y hoy vivimos para un reino de luz, de gracia, de sabiduría, de amor y bendición. No hay que estar tristes. Hoy es Día del Señor y hay que dejar que el Espíritu Santo nos conduzca a celebrar al Señor resucitado que vive en la Eucaristía. Hoy estamos llamados a ir a nuestra parroquia y allí juntos celebrar el misterio de nuestra fe. Jesús resucitado nos invita a empezar una nueva semana en su nombre. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él le replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió divorciarse, dándole a la mujer un acta de repudio. Jesús les dijo: por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos le regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis. De los que son como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entra en él. Y los abrazaba y los bendecía, imponiéndole las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este domingo, nuestra Madre la Iglesia nos presenta para la Santa Misa un tema que reclama de nuestra meditación y de nuestra atención: el matrimonio. El matrimonio hoy tan bombardeado en una sociedad que con su fuerza inmoral quiere hacer ver todo tan normal. Por eso, cuando nos acercamos a la sabiduría y el conocimiento que hay en la palabra de Dios de este domingo, nos damos cuenta que nuestro Dios es un Dios de planes estables y perfectos. Dios nada lo hizo imperfecto. Que hoy el corazón de muchas personas sienta la incapacidad de someterse al plan de Dios como Él lo dispone, es cuestión de una vida personal. Pero Dios desde el inicio dejó claro que la felicidad que Él había diseñado nacía de esa experiencia misma de la comunión en el amor. Y sobre todo cuando se nos habla desde dónde comienza una familia. La familia comienza desde esa decisión madura, seria, desde esa decisión orada de un hombre y una mujer para someterse a lo que es esa experiencia de ser testigos del amor y también estar al servicio de la vida, los hijos. Es bueno darle una mirada a la primera lectura del libro del Génesis. Allí nos dice el texto que Dios vio al hombre en su soledad
y que al ver al hombre en su soledad, el mismo Señor lo afirma: no es bueno que esté solo, y le da una compañera. Darle a la mujer no es cuestión de darle a alguien de menor dignidad o a alguien que se someta a sus conveniencias o a sus desórdenes. Darle una compañera es darle su complemento. Porque ¿quién es más? ¿El que es complementado o el complemento? Es más el complemento. Sin embargo, ante el misterio de lo que es la creación, el hombre es cabeza, porque es el que mayor responsabilidad tiene delante de Dios en orden a su matrimonio. Por eso se debe entender las expresiones de San Pablo cuando nos dice el hombre es cabeza del matrimonio, en el sentido de afirmar que es el que se vuelve escudo de la relación. El hombre debe cuidar la relación a nivel psicológico, espiritual y a nivel también físico. Por eso es bueno hacer nuestra meditación en torno a esa primera lectura del Génesis, donde Dios le da una compañera que es de igual dignidad. Del hombre y la mujer nacen los hijos. Es la unión que Dios quiso desde el principio y de la que Él se vale para dejarnos claro que es en la familia donde alcanzamos el conocimiento de Dios, es en la familia donde se conoce el amor verdadero, el amor que no nace de conveniencias afectivas o sexuales, sino el amor que viene de Dios, porque así lo dice el texto: Dios unió al hombre y a la mujer para que fuesen hoy lo que hoy significan para el mundo y también para los planes de Dios. Hombre y mujer, pareja, testigo del amor de Dios. Pero hay cosas muy puntuales en el Evangelio también de este día, sobre todo cuando se toma esa parte de la pregunta que le hacen a Jesús para ponerlo a prueba. Los fariseos le preguntan si el divorcio se puede admitir y Jesús dice: al principio no fue así. Son los hombres quienes se separan, son los hombres quienes no son fieles, son los seres humanos quienes no entienden el plan de Dios y por eso les cuesta estar unidos hasta el final. Necesitamos meditar mucho la palabra para comprender que Dios no quiere el divorcio. En algunos casos, el divorcio se hace urgente como una situación por el peligro de la vida de la otra persona, por el tema mismo de relaciones enfermas, de trastornos que se dan psiquiátricamente y veces en las parejas o en el cónyuge o en la cónyuge. Por eso es bueno entender que Dios no quiere el divorcio. Desde el principio no fue así. Él hace la afirmación. Pero ¿para qué se casan? ¿Para estar juntos? No solo para estar juntos. Esa es una razón. Se casan para vivir juntos el plan de Dios. Pero ante todo, se casan para amarse siempre. Y cuando los cónyuges no están convertidos a Dios, cuando el hombre y la mujer no caminan por el camino de la vida de la gracia, de la vida de la obediencia a la ley de Dios, pues el matrimonio se frustra en áreas muy concretas. Son buenos en esto, pero débiles en otras áreas. Les gusta conseguir dinero, multiplicarse, pero no les gusta ser espirituales. Por eso el matrimonio es un don de Dios, es una gracia para quienes descubren la vocación también a esta experiencia del plan de Dios, porque es Dios quien da la vocación a la vida consagrada, Dios es quien da la vocación al matrimonio. Hoy debemos dejar claro, y es que se debe recuperar la alegría de esa hermosura
de lo que es haber sido creados varón y mujer, para entender esa obra misma de Dios, porque Él es quien en su designio divino nos hace entender que todo lo que Él planea tiene la gracia, la capacidad para hacer feliz al ser humano. El divorcio trae daños irreparables. Por eso, cuando los hijos crecen en esas relaciones disfuncionales y cuando los papás se separan, hay un tema mismo de inseguridad, de desequilibrio en los propios hijos, porque no crecen con un amor paterno y materno en comunión, porque cuando están unidos, viven en familia. Eso es lo que se espera, que los papás estén convertidos a Dios y vivan del amor de Dios para darle amor puro a sus hijos, y así esos hijos sean seguros, líderes de su proyecto de vida y salgan adelante y luchen como se debe luchar en un momento concreto de la propia historia personal. Oremos por los matrimonios, oremos por las familias y oremos por todos los que en algún momento estén pasando por crisis. Coloquémoslos en el corazón de Jesús, porque la Sagrada Familia fue muy especial. La Sagrada Familia es el mejor testimonio de que Dios quiso tener esa expresión misma de su comunión, y por eso en el plan divino está José y María, esposos, y el niño Jesús, el hijo, el fruto de un matrimonio. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido domingo para todos. No olvidemos ir hoy a la Santa Misa Dominical a nuestra parroquia.